Saludamos a todas las personas que están a través de las redes sociales. Vamos a seguir hablando acerca de hombres bajo autoridad. Vamos a seguir hablando del respeto a la autoridad y el sometimiento que debemos a ellas. Romanos capítulo 13. Alabado el nombre del Señor. Pues sí, córrase. Aquí al frente, aquí hay unas sillas vacías. Alabado Dios. Qué bueno. Hermano Luis Alberto, ¿por qué abandonó su puesto? Mire, siga para acá, para el frente. Hágase ahí, Miguelito. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Miguelito? Está sirviéndole a la patria. Alabado Dios. Y hoy pues vamos a hablar de algo que muchos hermanos se hacen la pregunta si se puede ir a prestar el servicio militar o no. Y algunos dicen, es que yo no voy a prestar servicio militar porque ¿qué pasa si me toca desenfundar el arma? Pues hoy nos vamos a dar cuenta qué dice la Biblia. La Biblia tiene la respuesta para todo esto. Alabado Dios. Y los que han sido militares aquí, los que estuvieron en esas filas, pueden comprender bien la situación. Alabado Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos. Yo leo el 1 y ustedes leen el 2. Aquí con el que me ayuda. Fuerte, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sigan. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Señor, gracias. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? ¿Cuántos están alegres? Bien, les decía que la palabra del Señor tiene la respuesta para todas las cosas. Y estamos hablando, hermanos, del tema hombres bajo autoridad. Y hace 8 días, tomando el texto de aquel centurión romano que le dijo al Señor, no soy digno de que vengas a mi casa porque soy hombre bajo autoridad y tengo también hombres a mi autoridad. Alabado Dios. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este centurión romano nos enseña lo que es tener la investidura de autoridad y también nos enseña lo que es el sometimiento a las autoridades. Estamos viendo en Colombia principalmente y en algunos países de América Latina, hermanos, un irrespeto tremendo a las autoridades, una falta de conocimiento en las personas hacia aquellas personas que tienen autoridad. Y eso se ve reflejado, hermanos, en caos, en desorden, en peleas, en riñas. Aquí en Colombia se ha hecho famosa la frase,
¿usted no sabe quién soy yo? Se ha hecho famosa esa frase, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué esa frase se ha hecho famosa? Porque son personas que quieren hacer lo que quieran, lo que se les viene a la cabeza, y para ellos no hay autoridad, porque son el hijo del general, porque son el sobrino del ministro, o porque hacen parte de alguna familia, de esas familias tradicionales aquí en Colombia que han tenido el poder o que tienen mucho dinero, y como son hijos familiares de ellos, creen que pueden hacer lo que quieran. Tenemos algunos casos públicos que los podemos mencionar aquí porque son públicos, y algunas familias, hermano, se han visto envueltas en situaciones donde han sido criticados duramente por todo el país, porque piensa que porque llevan un apellido pueden manipular la ley, pueden manipular las autoridades a su antojo, y todo esto ha traído, hermano, a que este país revise cómo estamos en esa parte del respeto a la autoridad y el sometimiento a ella, y no querer hacer con la autoridad lo que a nosotros nos plazca. Romanos capítulo 13 hace parte de un solo capítulo, de un solo título que hay en el versículo 12, capítulo 12, perdón. Si usted mira el capítulo 12, hay un título ahí, ¿verdad?, que dice deberes cristianos. ¿Cómo dice, hermano? Y todo el capítulo 12 nos habla de esos deberes. Nos habla, hermano, de deberes en la parte espiritual. Cómo debe ser nuestro comportamiento con los demás hermanos. Cómo debe de ser el sometimiento a las autoridades de la iglesia. Capítulo 12. Bendito el nombre del Señor. Y allí Pablo explica a los romanos cuál deben de ser esos deberes que todos tenemos que cumplir como ciudadanos del reino de los cielos, pero también como ciudadanos de esta tierra. Para que las cosas funcionen bien, yo tengo que cumplir con mis deberes. Alabado el Señor. Y aquí hay deberes no solamente para con la iglesia, para con la sociedad en general, sino que el capítulo 13, sus primeros versículos, nos hablan también de los deberes que tenemos hacia las autoridades, hacia aquellas personas que nos presiden, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte también gubernamental. Alabado el nombre del Señor. Así que aquí nos habla, capítulo 13, de que toda persona se debe de someter a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces vamos en este día no a hablar tanto de la autoridad en la iglesia, sino del deber que tenemos como ciudadanos de este estado, del deber que tenemos de respetar a las autoridades que hay aquí en Colombia. Alabado el nombre del Señor. Hace 8 días también hablábamos que Dios en todo tiene autoridad. ¿Se acuerda que les dije que hay autoridad en el hogar? ¿Quién es la autoridad del hogar? ¿Quién es la autoridad del hogar? Los hermanos todavía siguen reprimidos. Alabado el nombre del Señor. No sé, pero va a tocar como invitar a una juez de familia para que nos dé esa explicación, ya que no le quieren creer al pastor. Alabado Dios. Dijimos que en el hogar hay autoridad. ¿Y quién es la autoridad del hogar? Algo pasa. Por aquí me alcanzaron a decir, los hombres. Alabado es el nombre del Señor Jesús. En la iglesia hay autoridad.
¿Quién es la autoridad de la iglesia? Y también hay autoridades delegadas que son los colaboradores, ¿verdad? Alabado Dios. Y que debo de respetar esas autoridades en la iglesia, los colaboradores. Los debo de respetar porque sobre ellos hay una autoridad que ha sido delegada de parte del pastor para que las cosas funcionen correctamente en la iglesia. Así que hay autoridad en la iglesia, hay autoridad en el hogar, hay autoridad en el colegio donde nuestros hijos van a estudiar, hay autoridad en la universidad. Pero como ciudadanos también tenemos el deber de someternos a las autoridades gubernamentales. Llámese policía, llámese ejército nacional, llámese fiscal, llámese juez. Aquellas personas que tienen una investidura de autoridad, bendito el nombre del Señor, pues déjeme decirle que aunque ellos no sean conversos, aunque ellos no sean hijos del Dios Altísimo, sí tienen el respaldo del Dios Altísimo. Porque Pilato no era hijo del Dios Altísimo. Y cuando Pilato interrogaba al Señor Jesucristo, le dijo: ¿no sabes que tengo el poder de soltarte o de mandarte a matar? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pilato? Ningún poder ni ninguna autoridad tendrías si no fuera dada de arriba. Pilato era el gobernador. Poncio Pilato, repito, Poncio Pilato era el gobernador de esa región y fue el que le tocó el juicio del Señor Jesucristo. Y Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo poder de soltarte y poder de mandarte a crucificar? Y el Señor le dijo: sí, es verdad, usted tiene un poder, tiene una autoridad, pero le ha sido dada de arriba. Esto nos da a entender que una persona que trabaja en la policía, así no sea un hijo de Dios, tiene una autoridad y es respaldada por el Señor. Amén. El alcalde de la ciudad es una autoridad. El gobernador es una autoridad. Y las personas que nos presiden en esta parte, ellos tienen autoridad. Y basados en lo que el Señor Jesús le dijo a Pilato, esa autoridad viene de arriba. Porque Dios ha establecido que en cada país haya un gobierno. Y Dios, a través de ese gobierno, hermano, hace justicia. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que orar por nuestro gobierno. ¿Cuántos bendecimos a Dios? La primera palabra que encontramos es sométase. Versículo 1, capítulo 13. Este término o esta palabra, hermano, sométase, es un término militar que significa estar bajo jerarquía. Sométase es un término militar que significa estar bajo jerarquía. Dijimos que cuando no hay autoridad, entonces ¿qué es lo que se presenta? ¿Una qué? Dígalo fuerte. Ya es como que se le había olvidado, ¿no? Hace 8 días dijimos que cuando no hay autoridad, entonces lo que se presenta es un anarquismo, que nos habla de desorden, de caos, de insometimiento. Y sométase significa, hermano, o es un término militar que significa estar bajo jerarquía. No en anarquía, sino jerarquía, reconociendo la jerarquía de autoridad que hay sobre las personas. Alabado Dios. Entonces aquí está diciendo Pablo a los romanos: sométase, reconozcan la jerarquía de autoridad que hay sobre un estado. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que dice algo este estudio, hermano: jerarquía, tomar su propio lugar bajo quienes están en autoridad, estar en sujeción, rendirse, ser obediente. Comparar con el mandamiento dado a Tito 3:1.
¿Qué dice Tito 3:1? Alabado Dios, búsquelo inmediatamente, hermano, para que vayamos comprendiendo esta parte. Tito capítulo 3. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Entonces Tito tenía que enseñarle a la iglesia allí en Creta, hermano, y estarle recordando que deberían de sujetarse en los hermanos a todos los gobernantes y autoridades. Y no solamente, hermanos, estarles sujetos, sino obedecerles. Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, ¿qué debemos hacer con las autoridades? Reconocerlas, respetarlas y obedecerlas. La autoridad que tenemos sobre nuestro país es para respetarla, es para obedecerla, es para someternos a las autoridades que hay sobre nuestro país. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Un país que carece de autoridad, hermano, usted mira que se forman unos desórdenes tremendos. Ahora mismo tenemos un ejemplo aquí, cerquita de nosotros. ¿Cierto? Tenemos un país, hermano, donde prácticamente no hay autoridad. Donde se hace, hermano, cosas que no están pasando en Colombia. ¿Por qué? Porque hay allí un caos, hay un desorden en medio de esa sociedad, hermano, y no hay un sometimiento a la autoridad. No hay autoridad. Alabado Dios. Y cuando esto sucede, hermano, pues pasa lo que estamos viendo. Alabado Dios. Donde personas tienen que salir porque la delincuencia se ha desbordado, porque el robo, las muertes y todo lo que está pasando es por falta de que haya autoridad. Y ahora mismo, en el Mundial de Fútbol pasado, ustedes recuerdan que algunos colombianos quisieron ir a hacer de las suyas, pues en otros países, cosas que hacen aquí en Colombia y la autoridad no hace respetar. Y allá fueron a hacer algunas cosas y fueron expulsados de aquel país. Esos colombianos que fueron a formar esos desórdenes fueron expulsados. Algunos, hermanos, fueron sacados y retirados de sus trabajos. Allí nadie, hablando de aquel país donde fue el mundial pasado, nadie puede ir a hacer lo que quiera, porque la autoridad hace respetar al pueblo, bendito el nombre de Dios. Sus ciudadanos, el gobierno los hace respetar por la misma autoridad que hay allí. Pero cuando en un estado no hay autoridad, hermano, pueden hacer lo que quieran. De hecho, aquí tenemos muchas leyes, pero no las hacen cumplir. Este país tiene leyes, hermano, para todo. Hay ley hasta cómo amarrarse los zapatos. Hay leyes, hermano, bueno. Y en estos días, hermano, se ha presentado por ahí por las redes sociales, hermano, críticas y una cosa y otra por las empanadas. Pero yo a veces, pensando y analizando en el asunto, hermano, ¿por qué de parte de todos los ciudadanos colombianos ha habido ese ataque a la autoridad? Si la autoridad está en el derecho, la autoridad tiene la razón. Aunque usted me dirá, entonces ¿por qué no le solucionan estos problemas a esa persona para que no venda empanadas en la calle? Pero cuando la autoridad quiere aplicar las cosas, entonces el pueblo se extraña. El pueblo, hermano, se manifiesta
de una manera incorrecta, alabado Dios. Porque en algunos estados, ya le explico lo que le estoy diciendo. En algunos estados no se puede ir a abusar de un policía. ¿Y usted no se da cuenta aquí en Colombia cómo tratan a nuestros agentes? ¿Cómo la gente trata a nuestros policías? ¿Cómo les escribe toda clase de palabras ofendiéndolos? Pero muchos ignoran lo que realmente ellos hacen para que nosotros estemos bien. Alabado el Señor. No quiero decir con esto que todas las veces la policía tenga la razón, porque en muchas ocasiones se han desmedido, porque también ellos han desconocido la autoridad y se han sobrelimitado. Pero si todo funciona de acuerdo a la Constitución, si todo funciona de acuerdo, hermano, a lo establecido para el Estado colombiano, viviríamos muy bien, alabado Dios. Pero aquí usted puede tirar la basura que quiera y no tiene un parte. Usted puede botar el agua que quiera y no le dicen nada. Pero están las leyes ahí. Y si le aplican un parte por desperdicio de agua, pues que se lo apliquen con razón. Si le aplican un parte de 500,000 pesos por estar orinando en un parque, se lo aplican con razón. Si le aplican un parte por estar pasándose semáforos en rojo, no venga a orar aquí para que el Señor le provea el dinero, hermano. Ayúdeme, que es que debo como 2 millones en partes, hermano. Ay, hermano, ¿qué hacemos? Imagínese, le dice a uno, ¿qué hacemos? Si usted cometió la infracción usted solo, vaya, pague usted solo. Para eso tenemos, hermanos, que conocer la autoridad. Tenemos que conocer las normas, los estatutos, los preceptos que rigen una nación, para no ir a violentarlos. Porque aquí la Biblia nos está diciendo: sométase. Debemos someternos a esas autoridades. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? A su nombre. Autoridades superiores, hermano, se refiere a los gobernantes. Alabado Dios. Se refiere a las personas que han sido instituidas por Dios y por un Estado para velar por un pueblo. Alabado Dios. Esas son las autoridades superiores. Entonces las autoridades superiores: policía, ejército, alcalde, gobernador, presidente, todos ellos son autoridades superiores que han recibido una investidura de parte de Dios y del mismo Estado que los eligió. Y nosotros, los ciudadanos, somos llamados a someternos a ellos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? A su nombre. Las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que todas estas autoridades por Dios han sido establecidas, y nosotros tenemos el deber de someternos y respetarlas. Alabado Dios. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Hoy encontramos también en nuestro país, esto es público, encontramos el carrusel de los testigos falsos, el carrusel de las contrataciones, el carrusel de los pañales, el carrusel de no sé qué, el carrusel de si sé cuándo. Porque el mismo pueblo, hermano, soborna a las autoridades. Las autoridades se dejan sobornar, pero ¿quiénes son los que sobornan a las autoridades? El pueblo. Nosotros somos llamados a obedecerlas, a someternos, a respetarlas y no a sobornarlas. Y si ellos son corruptos, es igual de corrupto el que va y paga. Alabado Dios. Hermano, si usted compra una autoridad, usted está siendo igual de corrupto a él. Y la Biblia desaprueba esa conducta. Alabado Dios. Hoy se compran los fiscales,
Hablaba con unos abogados hace unos días atrás, y decía: pastor, es que aquí sacar a cualquier criminal de la cárcel, usted solo necesita tener plata para comprar el juez, para comprar el fiscal y para comprar todas las personas que llevan ese caso o que tienen injerencia en esa situación. Así que aquí podemos comprar al fiscal, podemos comprar al juez, y ellos se dejan comprar, porque estamos en un estado que desconoce la autoridad. Y aunque tenemos leyes de una u otra manera, nosotros, el Estado, hacemos parte de esa corrupción. Y como estamos predicándole a un pueblo santo, estamos predicándole a un pueblo temeroso de Dios, y le estamos diciendo: tenga cuidado cuando tenga, hermano, un caso de juicio. Nosotros no somos llamados a falsificar papeles, no somos llamados a falsificar documentos. Nosotros no somos llamados, hermanos, a cometer plagio. No somos llamados, hermanos, a participar de ninguna de estas acciones, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y nosotros no podemos caer en la misma situación que han caído los que no conocen a Dios. Porque aquí Pablo está diciendo a los romanos que debe de haber un sometimiento a esas autoridades superiores, y da algunas razones. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo quisiera volver a leer este versículo, y los que están quedando dormidos, despierten un momentico y pongan atención. Ya sigue. Oiga, 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, que quien se opone a ¿qué, hermano? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, ¿qué acarrean? Para sí mismos. Alabado Dios. De modo que quien se opone a la autoridad. Oponerse, el diccionario dice que también es un término militar. Un término militar. Y es pararse en línea para impedir que algo pase. Y esto lo hacen los militares. Forman líneas o forman anillos de seguridad para que nada pueda pasar de ese anillo de seguridad. Y esta palabra, oponerse, hermano, es pararme frente a la autoridad para que ella no se cumpla en mi vida. Así que el que se opone, el que se para frente a la autoridad a no cumplirla, a Dios resiste. Y Pablo dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que les repito, no solo el adulterio condena, no solo la fornicación condena, no solo las mentiras condenan, no solo la borrachera condena, el oponerme a la autoridad también condena. Así que usted puede no haber adulterado nunca, no haber fornicado nunca, no haberse emborrachado nunca, pero si eres de aquellos que se oponen a la autoridad, que no la obedece, que no la respeta, que la compran, alabado Dios, va para el mismo lugar donde va el adúltero, donde va el fornicario, donde va el borracho. Y allá en el infierno, hermano, imaginémonos algo, que le pregunten: ¿usted por qué está aquí? Por fornicario. Ah, no, yo nunca forniqué. Yo estoy aquí es porque me gustaba y respetar la autoridad. Alabado Dios. Hay diferencia entre el borracho, el adúltero y el que irrespeta la autoridad. Van a ir al mismo lugar. Entonces, si yo guardo la ley en un punto, si yo guardo la ley toda, pero en un punto no la guardo, voy al mismo lugar. Alabado Dios.
Así de que si no adulteramos, no fornicamos, no nos emborrachamos, no mentimos, tampoco violemos la autoridad. No traspasemos la autoridad. Aprendamos a someternos a la autoridad, a respetar las autoridades. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Versículo 3. Aquí viene algo bueno. Para los que están en el ejército, para los que son policías, aquí viene algo bueno. Oiga. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, una de las maneras que Dios tiene para ejecutar su ira y juicio y venganza sobre los malhechores es por medio del gobierno humano. No en vano lleva el magistrado la espada. La espada se utilizó durante muchos años para dar muerte a los malhechores con la pena capital. Y era que ponían la cabeza ahí, quitándole la cabeza se acababa el problema. Y ahí estaba la voluntad de Dios. El versículo dice, Éxodo capítulo 20, no matarás. Pero más adelante en Levíticos, en Números, Dios permite que den muerte a algunos malhechores. Y por ejemplo dice, al adúltero no dejarás vivir, a la hechicera no dejarás vivir, al blasfemo no dejarás vivir, al que golpea al padre o a la madre, al que le pega al padre o a la madre, la escritura dice, no dejarás vivir. A la mujer que tiene relaciones con animales, no dejarás vivir y matarás al animal también. Al hombre que tiene relaciones con animales, ese hombre debe morir. ¿Sabe qué dice también? Al que le quita la mujer al papá, no dejará vivir. O sea, el que se fue con la madrastra, no dejará vivir. Pero el versículo dice, el mandamiento dice, no matarás. Pero más adelante Dios está estipulando en las leyes que hay ciertos comportamientos en la sociedad que solo se arreglan con la muerte. ¿Cuándo sucedió esto? En Génesis, después del diluvio, cuando viene el gobierno humano, dice la escritura, el hombre que derrama sangre, por el hombre su sangre será derramada. Así que Dios permitió que los gobiernos ejecutaran la ira y la venganza de Dios sobre los malhechores, con el propósito de salvaguardar la vida de las personas honestas y de bien. Hermano, porque no nos digamos mentiras. A veces hay calles tan peligrosas que uno dice, por ahí no me meto. Hay sitios, hermano, tan peligrosos que uno dice, por ahí no paso. Pero no debería de ser así. Alabado Dios. Hay sitios, hay comunas, hay barrios controlados totalmente por el mal, controlados totalmente por las pandillas, por personas armadas al margen de la ley. Y ahí es donde se necesita un Estado capaz, un Estado que pueda confrontar todo el mal que se pueda presentar en contra de los ciudadanos de bien. Así que, ¿qué hacer con el joven de la iglesia que porta un fusil en el servicio militar? Peca si en el uso de su servicio tiene que desenfundar el arma
y matara a alguien, ¿peca ese joven? ¿Qué dice usted? No, usted es un militar y le dieron un fusil y le dan las instrucciones cuándo lo debe de usar. Usted es un policía y le dieron un revólver, un arma de dotación, y le dan las instrucciones cuándo lo debe de utilizar. Y si en cumplimiento de su deber tiene que matar a alguien, ¿peca? No lo hace, porque la Biblia dice: no en vano lleva la espada, porque es vengador de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Eso no es asesinato, eso es justicia. Y lo que Dios prohibió fue el asesinato. Si un militar toma su fusil y sin razón alguna mata a una persona, ¿pecó o no pecó? Pecó, porque no está cumpliendo con su deber, está abusando de su autoridad. Igual el policía. Algunos decían: uy, hermano, hombre, para que Dios me dé otro trabajo, porque es que ser policía, hermano, esto, ¿qué tal que yo tenga que matar a alguien? ¿Y están cumpliendo con su deber? No hay problema, puede tomar la Santa Cena. Seguro la puede tomar, está cumpliendo con su deber. Y Dios no se lo cuenta como asesinato, Dios se lo cuenta como el deber de esa persona que tiene una autoridad. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Porque algunos padres decían: no, que mi hijo no sea policía. No, hermano, es que un cristiano, ¿cómo va a ser policía? Un cristiano, ¿cómo va a ser soldado profesional? ¿Lo puede ser? No hay problema. Solamente guarde el puesto que le toca guardar. Alabado el nombre del Señor. Así que un cristiano no puede ser juez, porque todos los jueces son corruptos. Un cristiano no puede ser abogado, porque todos los abogados son corruptos. Sí pueden ser abogados. Y qué bueno que ojalá todos los abogados fueran cristianos. Pero cristianos de verdad, porque hay algunos que son igual de bandidos a los otros. Pero no los que están aquí. Alabado Dios. Entonces un cristiano sí puede ser abogado, un cristiano sí puede ser fiscal, un cristiano sí puede ser el juez, un cristiano sí puede ser policía, un cristiano sí puede ser militar. Sí lo puede ser. Y si llega a general, gloria a Dios. Qué bendición que mañana tuviéramos a mi general Miguel Barrios, ¿no? Con tantos reconocimientos y cuidados. Alabado Dios. Ahorita él no es general porque no lleva sino 3 meses en el ejército, ¿no? En 3 meses nadie escala mucho. Pero estos 3 meses han sido de bendición, ¿no, Miguel? Por lo menos 20 kilos ya se fueron. Entonces, hermano, las autoridades son para Dios ejecutar venganza sobre la vida de aquellos malhechores. Alabado Dios. ¿A usted le parece Colombia sin un policía? ¿Cómo le parecía Colombia sin un policía? Si con policía vivimos en caos, ¿le parece que no hubiera un policía en Colombia? ¿Que no hubiera un solo soldado en Colombia? ¿Un solo militar que no hubiera? No, hermano, pues aquí que pase el rey, que alguno de sus hijos ha de quedar, se formaría esto un caos. Pero lo que hace que haya orden en un estado son esas fuerzas militares. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Ahora esos militares deben de someterse a una constitución política del Estado, alabado Dios, para que no hayan abusos. Porque que han cometido abusos, han cometido abusos. En una ocasión yo estaba infringiendo la ley
porque estaba colocando un montón de tierra en la vía para que no me echaran tanto polvo. Entonces, ¿usted ha mirado que en esas calles destapadas hacen como unos caballones de tierra? Pues yo me estaba haciendo dos. Uno allá de la casa y otro al lado de acá. Y un vecino que tenía carro me echó la policía. Y me llamó. Y me dijo: ¿usted es el que hizo esto? Sí, señor. ¿Sabe usted que infringió la ley? Sí, señor. ¿Me quita eso? No, señor. Porque el alcalde sabe que me tiene que pavimentar esto y no me lo ha pavimentado. Me dijo: ¿me le voy a llevar la cédula? Le dije: no, señor, usted no se la puede llevar. Es mi cédula, no es la suya. Y se me pone bravo, hermano. Se me pone bravo ese. Tenía algo de mando ese policía, hermano. Y se juntaron ahí. Pues ahí sí se juntó una autoridad civil con una autoridad espiritual. El caso fue que terminamos haciendo yo una oración por él. Porque le expliqué, hermano, mire que yo soy predicador, el polvero que me como todos los días. Mire, hermano, yo le ayudo antes a ustedes para que esta gente esté bien, para que no estén por ahí fumando marihuana, bazuco. Yo me les meto por allá donde ustedes no se meten, señora gente. Le dije: mire, yo estoy haciendo aquí el culto y esto pasan estos carros, estos colectivos y no respetan ni un polvadal tremendo. Señora gente, yo estoy cometiendo una infracción, pero usted también la está cometiendo y el alcalde la está cometiendo, la estamos cometiendo todos. Mientras usted no arregle en esta calle, déjenme tener esos caballones ahí. Me dijo: está bien, coja esa cédula. Le dije: no, señora gente. Y ahí en el carro con él iba un amigo mío de allá de Teruel, otro policía que era amigo mío. Y entonces por detrás del que estaba ahí hablando me decía: dale. Es que no, y no mugre, me decía. Claro, y entonces me embalantonó a mí. Y yo me crecí, entonces le dije, hasta pepitas. Y le dije: y aparte de eso, nosotros oramos por ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Déjeme más bien orar por usted, para que vaya detrás de los delincuentes de verdad. Dijo: está bien, pastor, ore. Terminé orando, le gané la batalla. Hermanos, pero la autoridad se trata con respeto. La autoridad no se trata con desprecio, no se trata de manera, hermano, despectiva, alabado Dios. Se trata con mucho respeto. Aprenda a tratar a su alcalde, aprenda a tratar a su gobernador, aprenda a tratar a su policía, hermanos. Aprenda a tratar a esos agentes de tránsito. Aquí dice algo, el versículo que leímos, dice, mire, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ellos no están, versículo 3, ellos no están para infundir temor al que hace el bien. Si usted hace el bien, la autoridad, usted no tiene por qué temer la autoridad. Si usted es una persona que está haciendo las cosas correctamente, no le dé miedo. Por ahí dicen que el que nada debe, pero el que la debe, hermano, es el problema con el que la debe. El que la debe sí es el que la teme. En una ocasión estaba yo dormido, yo vivía en Medellín, y estaba dormido cuando, hermano, es que siento que ¡prum!, tumbaron la puerta de la casa. Uy, ¿qué pasó, Dios mío? Y cuando veo, hermano, despierto, con un palo tumbaron la puerta de la casa. Y en un momentico se llenó eso de policía, hermano, pero terriblemente de policía. Se habían equivocado de dirección. Yo les dije a lo último, casi me matan de un susto, hermano, por esa equivocación. Uy, qué pena, es que era aquí el vecino enseguida. Pero eso después, hermano, que revolcaron todo, me sacaron la ropita, a mí me dio pena con los calzoncillos viejos que allá me los tiraron. Y yo me había comprado en Medellín, yo tenía 19 años y me había comprado en Medellín una puñaleta que le decían Rambo. ¿Se acuerdan que eso llegaba a la Rambo? Eso fue famosa cuando estábamos muchachos. Y yo me había comprado esa puñaleta y la tenía escondida ya.
Y cuando comenzaron a revolcar, yo dije, llegaron por la puñaleta. Alguien les dijo, llegaron por la puñaleta. Lo único que me llegó a la mente es, llegaron por la puñaleta.